Señor ministro, la Comunidad Autónoma de Canarias ha aprobado su responsabilidad y su solvencia fiscal. Desde la crisis de 2008 es una de las comunidades autónomas que ha cumplido de manera más estricta y más rigurosa todas las normas que se le han impuesto, absolutamente todas. Eso hace que su deuda pública sea inferior a la media autonómica, incluso a la media europea. Sin embargo, en un momento como este, tan grave, en el que la incertidumbre también nos atenaza, en la que no sabemos la duración de la guerra y cómo terminará impactando en los bolsillos de las familias, las reglas de gasto limitan nuestra capacidad de actuar. Usted dijo en el Senado que es poco menos que esa era una vía muerta, que por ahí no se podía explorar nada. Yo voy a insistir. Y insisto porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo incorpora cláusulas de escape ante shocks asimétricos severos. Estoy hablando del artículo 5.1 del reglamento. Porque la Unión Europea activa estas cláusulas para territorios ultraperiféricos, expresamente contemplada en jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. La flexibilización propuesta se limita a administraciones con equilibrio fiscal demostrado. Otras no, pero Canarias sí. Tiene carácter temporal y ha de estar vinculada a una crisis específica. A mí me parece que las tres condiciones se dan. Usted ha deslizado que las comunidades autónomas pueden hacer mucho más, efectivamente, pero para hacer mucho más necesitamos la flexibilización de la regla de gasto. Porque lo que no es de recibo es que ustedes nos pidan que lo hagamos con los presupuestos aprobados, que nosotros sí tenemos presupuestos aprobados año a año. Canarias aprueba sus presupuestos año a año. Que lo hagamos con cargo a nuestros presupuestos, que ya tienen definidas y destinadas sus partidas, y que tengamos un superávit que no podamos tocar. En una situación tan grave, insisto, equilibrio fiscal demostrado, carácter temporal vinculado a crisis específica. Cláusulas de escape ante shocks asimétricos severos. Eso es lo que le pido hoy, en lo que voy a insistir en los próximos tiempos. Cada 100 millones de euros de gasto autonómico adicional generan 120, 150 nuestro Producto Interior Bruto. Y creo, insisto, que la solvencia canaria justifica plenamente la flexibilización de la regla de gasto. Desde luego, la coordinación intergubernamental es fundamental para reducir costes, para eliminar duplicidades, incluso actuaciones incoherentes, y también para asignar eficientemente los recursos. Señor ministro, ¿cuándo va a convocar a las comunidades autónomas? Yo creo que usted tiene que liderar un espacio de diálogo fluido en tiempo real con las comunidades autónomas, porque nadie tiene más información que usted. Nadie puede advertir o prevenir mejor que usted. Y si estos diputados no merecen enterarse de lo que va a ocurrir o puede ocurrir pasado mañana por los medios de comunicación, las comunidades autónomas no es que no lo merezcan, es que es muy peligroso que estén tomando decisiones que a lo mejor son las más inoportunas en este momento, por falta de una información en tiempo real. Yo le pido que lidere usted ese espacio con todas las comunidades autónomas y si quiere que sea un espacio, bueno, pues dentro de la lealtad institucional en el que usted pueda compartir cosas que a lo mejor no deban ser publicitadas, pero que les ayude a tomar decisiones correctas en un escenario que ojalá sea el mejor de los posibles. Pero usted comparte conmigo que con la información que tenemos hoy no lo parece y que aunque el estrecho de Hormuz habrá pasado mañana, esta crisis nos va a acompañar y esta situación nos va a afectar a todos y a todas. Que aquí parece que hay mucha gente, insisto, que esto no va con ellos. Y me ha sorprendido verme dedicándole minutos a temas que podían perfectamente ir a una comisión en este pleno. Mientras que no profundizamos en algo que va a marcar el futuro de las sociedades, que está cambiando el orden mundial, la geopolítica, la forma de entendernos, que va a devaluar monedas. Y dije, pues, repito algo que dije antes, que para mí es
es importante y que creo que para el resto del mundo no, que puede generar una crisis humanitaria seria, que quienes estamos más al sur viviremos más de cerca. Concluyo, yo no digo que el Estado no haya actuado, digo que se puede hacer mejor, insisto en que los decretos no pueden olvidarse de Canarias y que no podemos ser una nota al pie y que requerimos de un estudio y de una aplicación diferenciada, tal y como lo dice la Unión Europea, para las regiones ultraperiféricas. Es que pido lo que piden ellos y veremos en el decreto de transportes la próxima semana la convalidación, medidas que son muy positivas para Canarias. Yo eso nunca lo he negado, por supuesto que no. Pero necesitaremos un esquema diferenciado, necesitaremos un análisis diferenciado y seguramente en la moción que traiga la próxima semana puntualice estos aspectos, pero incidiré claramente en todos los argumentos que tenemos para que se plantee la flexibilización de la regla de gasto, podamos utilizar nuestro superávit, intervenir más en ayuda de las familias y de la economía canaria. Usted ha dicho la peor crisis inflacionaria en 50 años. ¿No le parece motivo suficiente para buscar una fórmula que nos permita utilizar el dinero que tenemos en superávit y que no se nos deja utilizar injustamente? Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Para concluir el debate, tiene la palabra el señor vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Valido. Yo creo que es importante estar a la altura de los acontecimientos y efectivamente ser capaz de responder, hacerlo con agilidad y hacerlo con flexibilidad a los shocks que vamos sufriendo. Cuando me refería a la mayor crisis inflacionaria de los últimos 50 años, me refería a la que tuvimos tras el shock de Ucrania, con esa inflación por encima del 10%, de la que nos costó recuperarnos y a la que espero que no volvamos a ver en Europa y en nuestra economía. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría resaltar algunos elementos que no he podido comentar en mi intervención anterior. Por ejemplo, en materia de recursos puestos a disposición, no me gustaría saltarme la importancia del plan de recuperación, esos 2.800 millones para las islas, de los cuales, si no estoy mal informado, 2.200 han llegado ya, más de 47.000 beneficiarios, nombres y apellidos de empresas, ciudadanos en las Islas Canarias beneficiados por el plan de recuperación. Y de manera diferencial, a nivel nacional tenemos el 40% microempresas y pymes, en Canarias es el 75%, por lo tanto está llegando de forma mucho más granular. Otro elemento esencial, por supuesto, la consideración de Canarias como una región ultraperiférica y aquí, por supuesto, como sabe su señoría, este paraguas que tiene la región bebe de la singularidad de la misma y, por lo tanto, hay que intentar reforzarlo y afianzarlo en la medida de lo posible para que esas garantías jurídicas consigan reconocer su singularidad. El régimen especial de Canarias concilia esos principios de diferencialidad que están recogidos no solo en el ordenamiento europeo, sino también en el español, y es un sistema que, por supuesto, tiene como objetivo impulsar la actividad económica, iniciativa empresarial y la presencia, y esto es muy importante, de inversión exterior en las islas. De hecho, si hablamos de atracción de inversión extranjera, aquí también hay que citar, yo creo, los incentivos regionales que ayudan a la atracción de esta inversión. Entre el 21 y el 25, por citar una cifra, se le han concedido ayudas a la comunidad por importe superior a 340 millones de euros y esto ha propiciado una inversión de 1.090 millones, es decir, casi un apalancamiento de 1 a 3, más de 1 a 3, gracias a casi de 1 a 3, gracias a estos incentivos regionales, manteniendo más de 12.000 puestos de trabajo en las islas. Y yo creo conveniente también señalar que es la segunda región española en ayudas de incentivos regionales concedidas en ese periodo, por lo tanto, remarcando la importancia que se le da a esta singularidad.
Y esto, más allá de este elemento, señalar también que a nivel europeo, comentaba usted, y ahora voy a entrar con la regla de gasto, que es importante, por supuesto, seguir trabajando a nivel europeo para garantizar las mejores condiciones posibles. Y aquí, como sabe, desde el Gobierno de España se remitió a la Comisión Europea un conjunto de propuestas destinadas a reforzar el tratamiento específico de las regiones ultraperiféricas en la nueva estrategia que está diseñando la Comisión Europea y que en principio está previsto que se apruebe a finales del mes de mayo. Y en eso, por lo tanto, nosotros creemos que es importante seguir poniendo el foco en aumentar las contribuciones, por ejemplo, en materia de vivienda, migración o defensa del POSEI también, que son elementos importantísimos para las islas. Asimismo, sabe también que el pasado 5 de marzo fue el presidente del Gobierno el que remitió una carta a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, donde transmitía la posición de España respecto al encaje de estas regiones ultraperiféricas en la discusión del marco financiero plurianual, que es la que estamos empezando ahora mismo, y un encaje que tiene que seguir reconociendo la necesidad de ese trato diferenciado. Por lo tanto, seguimos promoviendo esfuerzos a nivel doméstico, pero también a nivel europeo. Ya hemos tenido también en bilateral muchas veces la discusión sobre la regla de gasto y usted es plenamente consciente de que tenemos que cumplirla también a nivel nacional. Las reglas fiscales europeas están ahora mismo activadas y ese cumplimiento, esa necesidad de ir vigilando el crecimiento del gasto, no solo se declina a nivel doméstico en los distintos subsectores, sino que también tiene que cumplirse a nivel agregado del conjunto de administraciones públicas. En cualquier caso, cierro recogiendo el guante, convocaremos a las comunidades autónomas, igual que estamos haciendo, por ejemplo, en el marco del conflicto arancelario, para tener un seguimiento detallado, porque es útil no solo compartir la información más actualizada de impacto, sino también la información que nos pueden dar las comunidades de afectación de los sectores productivos y también de las medidas que están poniendo en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la siguiente interpelación del Grupo Parlamentario Popular también es al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, en este caso sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. Para su defensa tiene la palabra el señor Mariboso. Gracias, señora presidenta. ¿Es usted, señor Cuerpo, la cuarta mano derecha del señor Sánchez? Las dos primeras están o han estado en la cárcel. La tercera, la señora Montero, ya fue el perejil de todas las salsas corruptas en la Junta de Andalucía y como ministra de Hacienda, colaborador que ha nombrado, colaborador que está investigado por corrupción. Su jefe de gabinete, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, el presidente de la SEPI, ni más ni menos. Es usted la cuarta mano derecha y no deseamos que cumpla usted con los estándares ni las expectativas de los nombramientos del señor Sánchez, porque ya ve que con todas las manos derechas hemos tenido el mismo problema, la corrupción de su gobierno. Y la verdad es que no es un buen indicio que haya aceptado ser la mano derecha de un gobierno atravesado de arriba abajo por la corrupción. No es un buen indicio. Pero si el ejercicio limpio de los cargos públicos es algo que debería suponerse, aunque en este gobierno es casi de rigor suponer lo contrario, si el hecho de que un cargo público no se corrompa, debería ser de perogrullo, que un cargo público sea dialogante, no se supone, señoría. Ha de demostrarse. Los ciudadanos tienen derecho a que sus representantes públicos sepan escuchar, dialoguen, lleguen a acuerdos. Entre otras cosas, estará de acuerdo conmigo, porque los acuerdos amplios es lo que permite comprometer a todos y dar estabilidad y solidez a las soluciones que ponemos en marcha. Dialogar, tener la disposición a llegar a acuerdos y a alcanzarlos, no puede ser una pose.
Sin embargo, nosotros ya hemos tenido la ocasión de comprobar, porque usted no es nuevo, que lo del diálogo y la mano tendida en usted es pura retórica. Dialogar no es que vengamos a hablar de aranceles y no se admita nada de lo que digamos. Dialogar o acordar no es llamar por teléfono Bolaños y decir, oye, ¿qué queréis? Y no tener en cuenta nada. Dialogar no es como usted hace, que tiene 2 reales decretos leyes aquí, vigentes, y los mantiene en el congelador para no dejarnos enmendar nada, para que no podamos acordar nada. Pero ¿qué tal antes ese, señoría? Dialogar no es romper los acuerdos sobre los nombramientos en organismos independientes u órganos reguladores, donde usted ha pasado el rodillo sin ningún tipo de decoro. Usted ha ocupado todo. Y si no le gustaba a alguien, ha actuado sin contemplaciones, como con la consejera del Banco de España, a la que, saltándose la ley, según parece, pidió la dimisión para atender a sus compromisos con sus socios independentistas. Mire, señor Cuerpo, el señor Feijóo les ofreció 6 pactos de Estado: regeneración democrática, por el estado de bienestar, por el saneamiento económico, por las familias, Pacto Nacional del Agua, territorial. Ni se los miraron. No valía la pena acordar ni uno. Yo no digo que el de regeneración democrática, porque ustedes ya sabemos que van en el sentido contrario, pero ¿algún otro? ¿En serio no valía la pena? Hemos presentado un Plan Nacional de Vivienda con 35 medidas. De 35, ¿ni una les va bien? Mire, la vivienda era el problema número 12 cuando gobernaba el Partido Popular. Con ustedes, desde hace años, es el problema número 1. ¿No le conviene aceptar alguna sugerencia? Hemos presentado 15 medidas para el plan de crisis, para el plan sobre las crisis en Oriente Medio, y nada de nada. Ninguna. Nosotros seguramente no somos tan técnicos ni sabemos más que nadie, porque no sabemos más que nadie. Pero seguro que si usted, en lugar de hacer lo que hace, que es decir que dialoga sin dialogar, que es decir que tiende la mano sin tenderla, seguro que si usted nos llama y nos dice, venid este domingo al ministerio con papel y lápiz y nos sentamos a redactar algunas cosas, nosotros estaremos. Claro que estaremos. A nosotros nos interesa que el país vaya, funcione. Lo que estamos muy preocupados es de que no funciona con sus políticas. Por tanto, señor Cuerpo, estaremos atentos a que con usted no nos pase como con sus antecesores, y ya sabemos que aunque usted quiera parecer dialogante, no lo es. Y lo que también sabemos es una certeza, y por eso le interpelamos hoy, es que su política económica, la de su gobierno, no ha funcionado, no funciona. Los resultados de su política económica de estos años, los suyos, porque usted forma parte de este gobierno desde casi al inicio y preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos desde hace 2 años, es decir, los resultados de su política económica de estos años hablan más bien de un reparto de la pobreza que de la redistribución de la riqueza. Han exigido un gran esfuerzo fiscal a los españoles, han incrementado la deuda en términos absolutos, han desperdiciado los fondos de recuperación, es decir, han hecho una política expansiva y extractiva de gasto público descontrolado, sin corregir ni uno solo de los desequilibrios que tiene nuestra actividad. Y han hecho todo esto para un resultado pues bastante paupérrimo. Hoy tenemos una economía de salarios bajos, precariedad, intervenida porque ustedes la intervienen hasta la extenuación, con la productividad estancada y cada vez más alejada de la riqueza de los países punteros en nuestro entorno. Es que en lugar de converger, divergemos. Su política económica hizo que España fuera la peor en la pandemia. La peor. Los peores. Y fuimos los penúltimos en la recuperación. Sí, no se ría, porque no es de risa esto. Los penúltimos en la recuperación. Su política económica no nos hizo salir más fuertes, nos hizo salir peor. Su política económica, en la crisis energética, también hizo que tuviéramos un mal desempeño. Sí, señor Cuerpo, mientras se dijo, la inflación será transitoria. Y mientras la autocomplacencia, la inflación se les descontroló absolutamente. En 2025 aún tuvimos una inflación media del 2,7, es decir, que aún no hemos vuelto ni al control. Ha contado usted con 179.000 millones más de recaudación.
Nos han apalancado en medio billón más y ha utilizado, o estará a punto de utilizar, ya veremos si los consigue, 100.000 millones de fondos europeos. Y el resultado es un fracaso. Somos el país 13 de 27 en crecimiento desde 2018. La inmigración explica el 40% del crecimiento desde 2022, según la AIREF. Usted fue de la AIREF. Y la presión fiscal la han subido 2,1 puntos, mientras en el conjunto de la Unión han bajado 0,7. No hay un crecimiento transformador. Crecemos porque hay más gente. No hay un crecimiento sano, sostenible, basado en mejoras de productividad, que es lo que nos permite ser más competitivos. De hecho, la productividad por trabajador está un punto por debajo de la que teníamos en 18, mientras que en la Unión Europea ha crecido 1,6. Es decir, usted, aunque alguna vez nos habla de Draghi y de Letta, hace y va en la dirección totalmente contraria. Nos hace crecer por acumulación de gente, apalancados y con gasto público descontrolado, justo lo contrario del crecimiento sostenible que propugna Draghi, basado en la productividad para hacer nuestra economía más competitiva. No hay crecimiento transformador, no hay crecimiento sano ni sostenible, ni hay crecimiento inclusivo. El escudo social del que presumen es que no ha funcionado, señoría. Su escudo social no protege. El impacto de la reducción en pobreza de las prestaciones sociales que ustedes diseñan es solo un 24%, frente al 34% de la media de la Unión. Es decir, ni siquiera nos sirven para diseñar prestaciones sociales. El suyo es un escudo social que pretendidamente debería sacar a la gente de las situaciones de vulnerabilidad. Pues oiga, el año pasado ustedes enviaron un 19% más de gente a depender del ingreso mínimo vital. Es decir, no solo es que ustedes no protejan adecuadamente a los vulnerables, sino que cada año generan más vulnerables, señoría. Esto es lo peor. Tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza, porque han precarizado el empleo. Más contratos parciales, más pluriempleo. Y pese al maquillaje, nosotros somos los responsables del 24% de todos los parados de la Unión Europea. Mire, le voy a confesar un secreto, señor Cuerpo, perdón. Bueno, un secreto no. Todo este panorama de precariedad, de salarios bajos, de inflación descontrolada, no es que lo digamos nosotros, no. Esto es lo que vive la gente en su día a día, esto es lo que perciben en su día a día. Por ello, pese a su triunfalismo, ustedes no ganan ni una elección. ¿Sabe? No ganan ni una elección. ¿Por qué? Porque la gente no les cree, señoría. La gente no confía en ustedes. La gente no va en cohete, señor Cuerpo. Por tanto, estos son los resultados de su modelo, de sus políticas equivocadas. Nosotros, en cambio, propugnamos otro modelo. Propugnamos una alternativa mejor, que empiece por devolver poder adquisitivo a las clases medias en nuestro país. Y lo haremos a través principalmente de un ajuste en el IRPF y de políticas que nos permitan sacar a los españoles del salario mínimo al que ustedes les condenan. Está muy bien que hablemos del salario mínimo, pero hemos de empezar a hablar del salario medio de un país occidental, del salario medio, de incrementar el salario medio y llevarlo al menos a 50.000 euros, señoría. Una alternativa mejor que efectivamente en la línea de Draghi y Letta incremente nuestra productividad. Y para ello, en nuestra opinión, no sé si usted estará de acuerdo, pero en nuestra opinión, ¿qué debemos hacer? Pues para incrementar nuestra productividad, generar espacio para estimular la inversión privada, que está muy átona, y incrementar la inversión pública. Señor Cuerpo, hoy la inversión pública en infraestructuras con fondos europeos, es un 39% menos que en 2019, según la Fundación Económica del BBVA. Volver a los niveles de inversión pública previos a la crisis financiera nos va a exigir poner a todo el país en marcha, poner a todo el país en una dirección, saber qué queremos hacer. De momento tenemos a un señor, Óscar Puente, que no tiene ni idea de qué hay que hacer. Por eso el deterioro de nuestras infraestructuras, ya lo ve.
Segundo, hemos de acometer procesos de desburocratización y dar mayor seguridad jurídica y menos intervencionismo asfixiante. Tercero, acometer el proceso de descarbonización de nuestra economía, pero con sentido común, manteniendo las centrales nucleares y resolver el problema de la imposibilidad de acceso a la red que nos han montado. Cuarto, actualizar y mejorar nuestro sistema educativo, nuestros recursos, nuestro capital humano, potenciando de una vez por todas la formación profesional. Y quinto, hacer un proceso de transformación industrial y tecnológica de verdad, aplicado, por un lado, a nuestras administraciones públicas, reduciendo burocracias y potenciando la implantación en las pymes. Todo eso, Señoría, en nuestra opinión, por favor. finalizo muy brevemente con su Tiene el benevolencia. segundo turno, recuérdelo. Finalizo muy brevemente. Todo eso hemos de hacer, señor Cuerpo, creemos, a lo mejor nos equivocamos, pero creemos. Y además hemos de resolver el desequilibrio aún en nuestro mercado de trabajo y el tamaño de nuestras empresas. Por lo tanto, acabo, señor presidente, hay una alternativa mejor a su modelo de depauperación de rentas medias y trabajadores. Nuestra responsabilidad, Señoría, la del finalice, acabo, por favor. señor vicepresidente, acabo. Si lleva un minuto más y tiene 5 más después. Termine, por favor. Una alternativa política económica, como le hemos expuesto, que funciona y permite mejorar la vida de los españoles. Una alternativa política que desarrollaremos a más tardar en un año. Gracias. Muchas gracias.